Hola hermanos y amigos, un saludo para todos ustedes, que el Señor les bendiga. Estamos en la lección número 11 de la lección de la escuela sabática de esta semana, que lleva por título Amor a cambio. Estaremos estudiando lo que Dios nos ofrece, un perdón gratuito, aunque a Él le haya costado la sangre de su Hijo. Nos ofrece un reposo espiritual donde podemos encontrar paz ante su presencia, pero al mismo tiempo también nos dice lo que espera de nosotros, que compartamos el pan con el hambriento, que hagamos bien a los demás. Esta semana estaremos aprendiendo más de ese importante principio que nos enseña Isaías. Comenzamos. Estamos de regreso con ustedes, hermanos, para poder comenzar con el estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos aquí con Heriberto. ¿Qué tal, Heriberto? Muy bien, Ricardo. Qué bueno, el Señor ha sido bueno, ¿verdad? Sí, gracias a Dios que sí. Qué bueno, comenzamos con la oración. Sí, entonces hermanos vamos a inclinar el rostro para orar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la semana que ha pasado. Ahora, Señor, queremos pedirte que nos dirijas en el estudio de la lección de la escuela sabática. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Esta semana vamos a estudiar cómo Dios trata al ser humano con amor, ¿verdad? Sí, Y para entrar en la introducción del versículo para memorizar, que se encuentra en Isaías 58:10, que dice: Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Heriberto. sí, y en la introducción de la lección, hermanos, nos muestra una historia muy interesante de llamar la atención, porque se dice que un director de cantos judíos y su esposa, dice que de repente comenzaron a recibir llamadas amenazantes y obscenas, así lo describe el autor de la lección, ¿no? Y dice que ellos, en vez de optar por una decisión, si lo pudiera decir de esta manera, fuerte, ellos decidieron hacer otra cosa. Resulta ser que cuando ellos se dieron cuenta de la persona que los estaba intimidando o que los estaba amenazando con este tipo de llamadas, ellos se dieron cuenta de que esta persona lamentablemente tenía, si lo pudiéramos decir, una enfermedad, ¿no? Él era lisiado, dice aquí. Entonces, ellos lo que hicieron fue llevarle un pollo para que él tuviera una buena cena. Entonces, estas personas, si lo pudiéramos decir así, no hicieron lo malo para esta persona, sino que le ganaron su confianza con amor, con obras de caridad hacia esta persona. Y la lección, la historia nos muestra que esta persona hasta casi se hacía de sus creencias de él, ¿no, Ricardo? Y podemos ver y podemos deducir de esta historia, como se ha escuchado, nadie se resiste al amor, ¿no? Claro que sí. Aquí esta historia nos ilustra de dar amor a cambio, ¿no? Sí. Ellos La lección, a cambio de esas que esta persona. Ahora,
Isaías 58, 6, 7 nos dice lo que Dios espera de nosotros. Dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Y aquí nos dice que, irónicamente, esta pareja de la historia que acabas de contar, Heriberto, estaba ayunando, compartiendo la cena con esta persona. Exactamente. Y es algo muy interesante, ¿no? Cómo nosotros podemos aprender de esta historia, ¿no? Y la historia que podemos aprender es cómo podemos reaccionar y cómo podemos ganar a las personas de esta manera, aunque hay algunas personas que nos traten mal, ¿no? Claro, creo que esta fue la forma como Jesús reaccionó, ¿no? Para esto necesitamos diariamente depender de Jesús para ser más como Él. Exacto. Muy bien, y después de la introducción entramos a la lección del domingo, donde el título es un poco raro, podía yo decir, ¿no? Nos dice comprar algo gratis, o sea, ¿cómo comprar algo que es gratis? Comprar algo que es gratis, dice el título, ¿no? Ujú. Y tal vez, Ricardo, le podemos dar lectura a Isaías 55:1 y dice de la siguiente manera, dice: venid todos los sedientos, venid a las aguas. Y aquí está la frase clave para este día, dice: aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. Ahora, Ricardo, ¿cómo vas a ir a una tienda y no tienes dinero y cómo vas a ir a comprar, no? Esta es si lo pudiéramos decir, la contradicción que hay en este día, ¿no? Pero más sin embargo tiene una explicación, ¿no, Ricardo? Claro, aquí el escritor, para darnos a entender, nos dice que podemos suponer que salimos a la calle, ¿no? Sí. Y llevamos tal vez comida, bebida, y comenzamos a llamar a todas las personas que están sin casa, que no tienen dinero, y le decimos: vengan y compren. Ahora, esto puede sonar hasta burla, Sí. decirle a estas personas: vengan y compren, pero lo interesante o lo que cambia todo es que le dicen: vengan y compren, dice aquí, sin dinero y sin precio. Es lo Sí. que Dios nos ofrece a nosotros. Nos habla aquí de que nos está ofreciendo el perdón, que es gratuitamente, solo tenemos que aceptarlo. Claro, y aquí bien lo está diciendo el texto, ¿no? Vengan, compren sin pagar, ¿no? Sin pagar. Y hermanos, a lo que nos hace referencia aquí, claro, nos hace referencia a la salvación. En algunas partes de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo se muestra como el agua de vida, ¿no es así, Ricardo? Así es. Y aquí el texto nos está diciendo: los que tengan sed, vengan. ¿Y qué es lo que quita nuestra sed? Pues lógicamente el agua, ¿no? Y como ya lo estaba diciendo, en algunas partes de la Biblia, nuestro Señor Jesús se muestra como el agua de vida. Yo soy el agua de vida, sí. ¿Mande? Yo soy el agua de vida, sí. Sí, exacto. Entonces, ahora, hermanos, algo que podemos resaltar en este día es que sí es cierto, para nosotros este ofrecimiento que aquí nos está haciendo esta cita bíblica, para nosotros es gratis. Más sin embargo, nosotros tenemos que aceptar que para nuestro Dios tuvo un costo muy grande, ¿no, Ricardo? Así es. Claro que sí. Sí, podemos leer Primera de Pedro, versículo 1, 18 y 19. Lo que Dios tuvo que pagar para nuestro rescate. Dice aquí que el costo fue la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que Dios nos ofrece a nosotros el perdón, nos los ofrece gratis, pero como tú muy bien decías, eso no quiere decir que a Él no le costó nada. Al contrario, tuvo que pagar un precio bastante elevado, y fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros en la cruz.
Claro, Ricardo, también hay otro punto que ya estabas destacando, ¿no? Anteriormente, que tanto en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, la salvación no ha cambiado, ¿no? La salvación sigue siendo gratuita Así por es. gracia de parte de nuestro Dios, ¿no, Ricardo? Claro, Isaías ya está predicando, está ofreciendo la salvación por gracia. Exacto. Y en el Antiguo Testamento no cambia nada. Seguimos siendo salvos por gracia. Algunas personas enseñan que en el Antiguo Testamento se era salvo por las obras, ¿no? Sí, Por las obras que hacía la gente. Pues Isaías nos dice que eso no es correcto. Nos exacto. dice que Dios nos ofrece la salvación gratis. Y en el Nuevo Testamento nos los vuelve a decir, por ejemplo, Efesios 2, 8 y 9. Sí, y hermanos, me gustaría darle lectura porque es un texto muy interesante que tiene que ver con lo que estamos hablando y dice de la siguiente manera, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahí el texto lo está dejando saber, lo está dejando ver muy claramente, la salvación por parte de nuestro Dios es gratuita. Claro que sí. Aunque más adelante vamos a ver que Dios nos pide que tenemos que hacer obras buenas por el bien de los demás. Todas esas obras no es una paga por el perdón, Exacto. porque el perdón es gratis. Aquí en la Sí, última parte, si es que no hay otra cosa que comentar, dice, sí, adelante. la salvación es gratuita porque no hay nada que podamos hacer para obtenerla. Nuestras obras nunca pueden ser lo suficientemente buenas como para salvarnos. Ahora viene algo interesante, dice, sin embargo, al mismo tiempo nos pueden costar todo. Y nos dice, ¿qué significa esto? Claro, Ricardo, para nosotros en realidad, o sea, a nuestra perspectiva humana, si lo podemos decir o podemos ver de esta manera, nos puede costar todo, ¿no? Y todo en lo que tiene que ver con los textos que está hablando aquí, es que muchas veces, hermanos, hasta podemos perder nuestra familia. Y claro que nuestra familia para esto es todo, pero si esto implica que Dios de esta manera quiere salvarnos, si esto implica que mi salvación, si lo puedo decir de esta manera, depende de que yo me olvide de mi familia. Y claro, no estoy diciendo en los términos de que vayamos en contra de la voluntad de Dios, no, sino que si mi familia se opone a que yo siga los caminos de Dios, en ese aspecto es que nosotros, como dice aquí, podemos perder todo humanamente hablando, ¿no, Ricardo? Claro, Dios nos ofrece el perdón gratuitamente, Sí, pero también como dice Lucas 9:23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, exacto. niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es como, aquí la lección nos dice que es como si es un pacto, ¿no? Exacto. Yo te ofrezco el perdón gratuitamente, ahora tú vas a hacer mi voluntad, ¿no? Sí, porque el que quiera salvar su vida, dice la palabra, la perderá, Así es. pero el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, dice la palabra de nuestro Dios, la hallará, la ganará, ¿no? Qué hermosas promesas por parte de nuestro Dios, ¿no? Claro que sí. Avanzando en la lección, altos pensamientos y caminos. Nos habla, ¿no?, de que los pensamientos de Dios son mucho más altos que lo de nosotros. Aquí nos cita Isaías 55:6 en adelante. Sí. Y hermanos, y esto lo podemos mirar desde la perspectiva que Dios es nuestro creador, ¿no, Ricardo? Así es. Y el salmista David decía que Dios conocía lo más íntimo de sus pensamientos. El salmista expresaba, mi embrión vieron tus ojos y luego vinieron a ser formadas todas aquellas cosas que tú ya tenías vistas en tus planes, que en ti estaban. Ahora, hermanos, si Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón, si Dios conoce el más pequeñito de nuestros nervios, o sea, ¿de qué manera nosotros vamos a pensar que nuestros pensamientos o nuestros caminos podrían ser mejores
que los de Dios, ¿no, Ricardo? Claro, Dios nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y nos dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. Claro. Y esto lo podemos entender en el contexto de que Dios es nuestro creador y Exactamente. nosotros somos sus criaturas. Por supuesto que Dios es más grande que nosotros y sus pensamientos son mucho más elevados que lo que nosotros tenemos. Ahora, Ricardo, tenemos que aceptar que muchas veces nosotros queremos rebelarnos, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque nosotros, Pensamiento. claro, Y es sabiduría, que entender. está mejor que lo que Dios nos quiere ofrecer, ¿no? Y Así aquí, es. mira, me gustaría leer este pequeño comentario. Dice, en consecuencia, como tú ya lo estabas hablando, de que Dios es nuestro creador, dice, este conocimiento de su superioridad infinita, dice, debería ayudarnos a recibir humildemente su ayuda. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no, Ricardo? Claro. Ir humildemente ante la presencia de nuestro Dios y reconocer que lo que Él nos está ofreciendo es mejor que lo que nosotros podemos obtener, ¿no? Claro, esto es muy importante porque el que reconoce a Dios como superior acepta su voluntad y de alguna manera, sin palabras, cuando nos volvemos orgullosos, nos estamos revelando y no estamos reconociendo a Dios como nuestro creador. Sí, Ricardo, ahora al Dios decirnos y nosotros reconocer que los caminos de Dios son mejores para nosotros, Dios nos hace una invitación, ¿no? Claro. Y eso es lo que está diciéndonos aquí en el siguiente texto, hermanos. Y vamos a leer Isaías 55, 6 en adelante. Y dice de la siguiente manera, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y esa es la invitación de parte de nuestro Dios, ¿no? Yo creo que todos los días de nuestra vida Dios nos hace esa invitación, que nosotros podamos reconocer que nosotros necesitamos de Él y de su ayuda misericordiosa, ¿no? Claro, aquí podemos ver, ¿no? Que el pensamiento del hombre es caminar, podemos decir, por aquí por los pensamientos, ¿cómo dice? Caminos impíos. Sí. Ese es el pensamiento del ser humano, caminar solo por el camino impío. Ahora Dios, sus pensamientos son más elevados y nos dice, deja ese camino. Exacto. Búscame a mí, busca a Jehová mientras puede ser hallado. En otras palabras, antes de que sea demasiado tarde. Exacto. Ahora, Ricardo, hay una lección muy interesante aquí, ¿no? O una historia muy interesante aquí, como dice el canto, grato es contar la historia, ¿no? Sí. Más bella que escuché. Porque, hermanos, ¿cómo podemos nosotros imaginar que el creador del universo, el creador de los cielos, el creador de la tierra, nuestro creador, dejó todas aquellas cosas, ¿no? Y vino a encarnarse y a dar su vida por cada uno de nosotros, como dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y aquí la lección nos está diciendo algo muy interesante, que este es un tema que nosotros estaremos abordando por las edades eternas, ¿no, Ricardo? Claro, esto se nos hace difícil de entender, de que un Dios creador, grande, soberano, rey de reyes, porque así lo describe la Biblia, es el rey de reyes, haya tomado la forma de siervo. Sí. Y haya venido a esta tierra a morir por seres humanos que estaban perdidos, no solamente perdidos, sino que la misma Biblia dice, no, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Sí. Y creo que este texto confirma que nuestros pensamientos son muy pequeños al lado de los pensamientos de Dios. Exacto. Y aquí dice, hermanos, dice, es algo muy interesante, dice, el tema de la redención, dice, es uno, dice, en el que anhelan mirar los ángeles, será la ciencia y canción de los redimidos por los siglos de los siglos, sin fin de la eternidad.
y hace la pregunta, ¿acaso no merece ser estudiado y meditado cuidadosamente ahora? Imagínense, hermanos, si allá en la eternidad vamos a estar estudiando este tema, por eso hace la pregunta aquí muy clara. Pues es más lógico, ¿no? Que desde de una vez lo deberíamos de estar estudiando, ¿no? Claro, hay veces estudiamos poquito la Biblia y ya creemos que Sí, conocemos mucho, ¿verdad? Sin sí, embargo, como escuché una frase de un maestro que decía, el que dice que sabe, no sabe que no sabe. sí, Dice aquí, el tema es inagotable. El estudio de la encarnación de Cristo, por ejemplo, su sacrificio expiatorio y su obra de mediación embargará la mente del estudiante diligente mientras dure el tiempo, y mirando al cielo con sus innumerables años, exclamará, grande es el ministerio de la piedad, dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 106. sí. Muy bien, hermanos. Entonces, continuamos con la lección del martes. Amigos de ayuno. Ujú. Y dice la pregunta aquí, dice, ¿a qué se refiere el ayuno? Y nos está mandando a la cita bíblica de Isaías 58:3. Y dice de la siguiente manera, dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y Ricardo, hay una, ¿cómo le puedo decir? Exhortación muy grande aquí, ¿no? Porque aquí el texto nos está dejando saber claramente, dice que en el día del ayuno, he aquí, dicen, ayunamos y no hiciste caso, dice, he aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés. Ujú. Y me llama la atención porque de repente en estas situaciones que se encontraba el pueblo allá en aquel tiempo, también pudieran ser las mismas situaciones que nos podemos estar encontrando nosotros, ¿no? De repente solamente buscamos a Dios cuando le necesitamos, cuando necesitamos de su ayuda, ¿no, Ricardo? Claro, quisiera comenzar diciendo que el pueblo estaba ayunando. Sí, No solamente estaba ayunando, sino que Dios mismo le ordenó que ayunara. exacto. Pero ahora estaban ayunando lo que tú leíste, y ayunaban y tenían como un reclamo hacia Dios. Claro, Le dice aquí, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea que por el ayuno que ellos estaban haciendo, se creían merecedores de los favores de Dios, que Dios tenía que inclinar su oído. Ahora, lo que tú estás diciendo, ¿no? El ayuno hasta hoy en día sigue siendo válido. claro. No, en Santiago, por ejemplo, habla del ayuno, ¿no? Que cuando alguien ayuna y ora, el poder de Dios se manifiesta. Pero estas personas, dice aquí que en el día de vuestro ayuno buscan vuestro propio gusto. Exacto. Y Ricardo, y como tú ya bien lo estabas diciendo tú, ellos daban algo, pero ¿qué pasaba? Querían recibir algo a cambio, ¿no? Claro. Como lo estábamos diciendo anteriormente, ellos estaban buscando la salvación por sus propias obras. Pero más sin embargo, aquí como lo dice el escritor, hay una queja que les presenta el Señor. Y de repente, Ricardo, tal vez puedes leer los siguientes versículos que hablan de esto, lo que Dios en realidad les está pidiendo a su pueblo. Claro que sí. Isaías 58 del 5 en adelante. Ujú. Dice aquí, no, del 4, perdón. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Les empieza a reclamar, ¿no? Sí, Que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová, dice, ¿no? sí. Adelante, Ricardo, adelante. Dice el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados
y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, dice. Sí, y hay un comentario muy interesante, Ricardo, que hace aquí el autor de la lección, que dice, sus actos, dice, debían haberse realizado en agradecimiento y gratitud al Dios que los salvó en el día del juicio. Claro. Recordemos que era el día de la expiación, el día del juicio, si se pudiera decir de esa manera, donde ellos se presentaban ante Dios para pedir perdón por esos pecados que ellos habían cometido. Y aquí el autor lo está diciendo, sus actos debían haberse realizado en agradecimiento y gratitud al Dios que los salvó en el día del juicio. Dice, no para obtener la aprobación de Dios por su piedad y devoción. Como ya lo estábamos diciendo, no buscar ese perdón por sus propias obras, no, sino porque Dios es misericordioso y Él era el que le estaba dando ese perdón. Claro. Dios ya le había ofrecido el perdón gratuitamente. Exacto. Dios le había dicho, vengan y compren sin dinero, todos los sedientos. Ahora, en el día de la expiación, donde ellos tenían que venir agradecidos por lo que Dios había hecho, vienen exigiendo, ¿no? Ayunamos. Exacto. Y no nos hiciste caso, no inclinaste tu oído. Cuando la razón correcta debió haber sido lo que ya mencionaste, ¿no? Acercarse con gratitud, con humildad a un Dios perdonador que siempre nos paga con amor. Sí, ahora Ricardo, esto lo podemos aplicar también a nuestros tiempos, ¿no? Porque estas personas, pensando que hacían un ritual muy bonito, ellos ya con eso se acreditaban ese perdón, pero por lo que ellos estaban realizando, por ese ritual, por esa ceremonia muy bonita que ellos hacían, ya se acreditaban ese perdón. Ahora, nosotros, hermanos, también podemos aplicarlo a nuestros tiempos, porque de repente nosotros podemos pensar que con un culto muy agradable a Dios y la reverencia mejor posible para nuestro Dios, con eso nosotros tal vez podemos pensar que podemos ser aceptos ante la presencia de nuestro Dios y poder obtener la salvación de alguna manera, ¿no? O poder obtener algo de la salvación. Pero más sin embargo, aquí Dios nos está dejando saber que ese no es el camino, ¿no, Ricardo? Claro, lo que estabas diciendo ya dice aquí, una de las lecciones concluyentes que extraemos de estos pasajes apuntan a la diferencia entre ser simplemente religioso y ser un verdadero seguidor de Cristo. ¿Qué diferencia encontramos aquí? Lo que estabas diciendo, ¿no? Muchas veces seguimos al pie de la letra los ritos, los rituales. Sí. Llegamos a la iglesia, cantamos, para que la gente nos vea nada más. Pero en sí, en la práctica estamos lejos de Cristo. Sí, es cierto, muy cierto. Adelante, Ricardo. Ahora, la Biblia nos cuenta, cuando era el día de la expiación, se anunciaba con 10 días de anticipación, ¿no? Sí. Se tocaba la trompeta y se anunciaba para que la gente se preparara para que el día de la expiación estuvieran consagrados, estuvieran humillándose. Pero sucede algo interesante, ¿no? En ese día. Aquí Dios le dice en el capítulo 58 de Isaías 1, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su padre. Heriberto, el día que debieran de estar humillándose, el profeta viene con este reclamo, por así decirlo, de parte de Dios, ¿no? Y es que como ya lo hemos venido diciendo ahorita anteriormente, hermanos, es que lo que pasa que estas personas pensaban que con todas esas cosas que hacían, ya podían obtener la aprobación de parte de Dios y poder reclamar sus promesas. Pero más sin embargo, Dios no se conforma con tan solo una cosa. Claro que es importante el servicio, claro que es importante el culto, ¿no, Ricardo? Así es. Pero más sin embargo, a lo que Dios más le interesa es otras cosas, como tú ya les estabas leyendo. Y ahí el profeta los está diciendo, ¿no es acaso que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa y desatar las ligaduras de impiedad
y soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. Y todas esas cosas, hermanos, todas esas cosas son más importantes que nuestros ritos, que nuestras ceremonias, que nuestros servicios y que todo lo que nosotros pensemos hacer, que todos estos cultos, todo eso no tiene valor si nosotros no hacemos la otra cosa, ¿no? Claro, la lección de la escuela sabática no está diciendo que estos ritos ordenados por mismo Dios no sean importantes. Exacto. Es bueno hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Pero lo que nos está enseñando cuál es la verdadera religión, por Sí. decirlo de una manera, Sí. ser un verdadero cristiano. Y es lo que ya hemos estado repitiendo durante la lección. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, número 1, que partas tu pan con el hambriento, ¿no? Sí. Darle una comida a una persona para Dios puede ser más que yo me quede sin comer un día ayunando, ¿no? Claro. Y ahora, hermanos, hay unas citas muy interesantes aquí en Mateo 25:40 y Santiago 1:27. Y la cita bíblica de Mateo es cuando el Señor les dice que Él estuvo en la cárcel y lo visitaron, estuvo desnudo y lo cubrieron, estuvo enfermo y vinieron a Él, y estuvo hambriento y le dieron de comer. Y hermanos, son obras que sin duda alguna no pasan por alto ante la presencia de nuestro Dios. Ahora también me gustaría darle lectura, Ricardo, Santiago 1:27, y mire cómo lo expresa y de la manera que va a hablar. Y dice de la siguiente manera, dice, la religión pura y sin mancha, dice, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y ahí la primera frase me llama mucho la atención porque dice la religión pura y sin mancha. Y yo creo que eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, ¿no? No tanto centrarnos en los ritos, si lo puedo decir así, sino en las obras que Dios pide de parte de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿no? El último texto que leíste nos marca dos cosas Sí, de la verdadera religión. sí, La primera es, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y segundo, guardarse sin mancha del mundo. Dos cosas que parecen sencillas, pero que si no practicamos la verdadera religión es lo que tenemos siempre abandonados, ¿no? sí, Las buenas obras que podemos hacer en favor de nuestros prójimos. sí. Sí, y Ricardo, hay una promesa muy interesante aquí para las personas que hacen esto, porque dice, Jehová te pastoreará siempre, en las sequías, dice, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Hermanos, qué hermosa promesa de parte de nuestro Dios. Jehová te pastoreará siempre. Así es. Jehová es mi pastor, nada me faltará, como dice la palabra de nuestro Dios, ¿no? Dios siempre está con nosotros cuidando de que sus hijos puedan estar bien. Ahora, un tiempo para nosotros. Cuando hablamos del día de la expiación, y ya hablamos de ese ayuno que Dios había ordenado, pero también era un día sábado, un día santo apartado solamente, para nuestro Dios. Y dice aquí, ¿qué conexión tiene esto con la escena del día de expiación en los versículos anteriores, el sábado, Gilberto? Sí, y ya tú lo estabas comentando, ¿no? 10 días antes se tocaban las trompetas, ¿para qué? Para que la gente se preparara. Ahora, ¿qué conexión tiene? La primera cosa, nosotros desde días antes tenemos que comenzar ¿a qué? A prepararnos para tener un encuentro con el Señor Jesús el día sábado. Ahora, hermanos, otra cosa, en este día dice que las personas afligían su alma, las personas se humillaban ante la presencia de Dios y las personas también tenían un descanso. Ahora, si nosotros vemos
el día de reposo para nosotros también es lo mismo, también debemos de afligir nuestras almas, debemos de buscar a Dios y también tenemos un día de reposo. Otra cosa que me llama la atención es que ellos tenían un encuentro especial con Dios porque ellos pedían perdón por sus pecados. Así también, igual hermanos, nosotros en el día de reposo nosotros deberíamos de tener un encuentro especial con nuestro Dios, ¿no, Ricardo? Claro, aquí dice, si retrajeres el día de reposo, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí nos dice, ¿no?, que ese día especial tenemos que, número uno, retraer nuestro pie de hacer nuestra voluntad. Ese día no es para hacer mi voluntad, Sí. sino buscar la voluntad de Dios. La lección de la escuela sabática nos trae 3 palabras que abordan este tema. Dice, número uno es la negación. Sí, ya como tú bien lo estabas diciendo, Ricardo, no hacer nuestra voluntad. Es decir, este día no es mío, ese día no me pertenece a mí, ese día tengo que dedicarlo para nuestro Dios, negarme a mí mismo y hacer la voluntad de Dios, estar sumiso a su voluntad. Claro, y segundo dice la benevolencia social. O sea que en ese día no hago mi voluntad, sino hago la voluntad del Padre. Exacto. Y en la voluntad del Padre nos dice que podemos hacer el bien ese día, ¿no? Exacto, claramente, así como nuestro Señor Jesús lo hizo también en el día de reposo, curaba a los enfermos, veía por sus necesidades, así nosotros también podemos hacer lo mismo en este día, mirar por las necesidades de los demás, de los necesitados, ¿no? Así. Claro. Y por último, el descanso del sábado, ese descanso espiritual, donde dejamos todas nuestras cargas a un lado o la traemos al Señor y entonces tenemos ese encuentro espiritual con Dios, donde encontramos esa paz al cantar cantos al nombre de Dios. Es lindo, Heriberto, poder encontrarse con Dios en su casa de oración y poder tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Sí, y lo define de la siguiente manera, dice, en primer lugar, los 3 requieren concentrarse en Dios, en sus prioridades y reconocer nuestra dependencia de Él. En segundo lugar, al hacer estas 3 cosas, los seres humanos buscan la santidad al imitar a Dios, quien en la persona de Cristo se humilló a sí mismo, demuestra bondad abnegada y descansó en sábado al final de la semana de la creación. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, imitar a nuestro Creador, a nuestro Dios, ¿no? Claro que sí. Y todo esto, ¿por qué lo vamos a hacer? Por amor, ¿no? Claro. Así como Dios no nos trató como merecíamos, sino que nos dio amor para que nosotros podamos atender su llamado, ¿no? Buscarle mientras pueda ser hallado. Nosotros debiéramos, en gratitud a Dios, poder todos los días buscarle, tratar de hacer su voluntad. Sí, Ricardo, resumiendo, no podemos practicar estas cosas si no hacemos un sacrificio, ¿no? Así es. Todo tiene que ver con sacrificios. Y hermanos, yo creo que de repente a lo mejor estamos muy alejados de esta práctica, ¿no? Pero con la ayuda de nuestro Dios y con esa disposición de parte de nosotros, lo podemos lograr. Así es que la invitación para todos nosotros es que podamos hacer las cosas que a Dios le agradan, ¿no? Así es. Bueno, llegamos al final de nuestro estudio. Aprendimos tantas cosas, ¿no? Cómo Dios nos trata con amor, nos ofrece su perdón gratuitamente, porque por gracia soy salvo. Pero a la misma vez, al aceptar ese perdón, también nos dice lo que tenemos que hacer, ¿no? Compartir el pan con el hambriento. Así que invitándolos para que estudiemos la escuela sabática y nos podamos encontrar la próxima semana, Heriberto, aquí una vez más para seguir aprendiendo juntos.
Sí, que tengan feliz semana, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración, Heriberto, antes de irnos. ¿Qué te Sí. parece? Querido Dios, hemos estudiado la lección, Señor, donde aprendemos tantas cosas. Es eso que resalta la lección, buen Dios, que como tú, siendo un Dios grande, creador, llegaste a esta tierra humillándote, tomando forma de siervo, para poder darnos el perdón, Señor, para que podamos tener descanso en ti. Permite, buen Dios, que no dejemos de cumplir, buen Dios, con los ritos que nos dice la Biblia, pero que también vivamos esa religión pura y sin mancha de poder trabajar por nuestros hermanos necesitados. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.